Muy buenas noches. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy. En esta ocasión vamos a continuar con el desarrollo de la farmacología del sistema nervioso autónomo. Para ello se está contemplando el siguiente tema: farmacología del sistema nervioso autónomo parasimpático. Los objetivos que esperamos conseguir al término de esta sesión es de que nuestros estudiantes tengan la capacidad de explicar el mecanismo de acción de los agentes farmacológicos denominados agonistas y antagonistas colinérgicos. Asimismo, que tengan la capacidad para poder seleccionar a los agentes farmacológicos colinérgicos y anticolinérgicos como parte de la estrategia terapéutica. Veamos entonces en qué consiste el estudio de la farmacología del sistema nervioso autónomo parasimpático. Es aquella que tiene por finalidad estudiar a los agentes colinérgicos para poder regular la homeostasis, en este caso, del sistema nervioso autónomo parasimpático. Es decir, van a aumentar o reducir la actividad colinérgica que se encuentra previamente modificada. Y dicha modificación rompe el equilibrio homeostático. En otras palabras, estos principios activos tienen la capacidad de imitar o bloquear la actividad colinérgica desencadenada por la acetilcolina, ya sea en caso de que se produzca una hipofunción o una hiperfunción del parasimpático. Asimismo, dentro de la farmacología del sistema nervioso autónomo parasimpático, se encuentran clasificados a dos grandes familias: a los parasimpático-miméticos, también conocidos con el nombre de agonistas colinérgicos, y a los parasimpático-líticos o antagonistas colinérgicos. Recordemos rápidamente el sistema nervioso autónomo parasimpático y específicamente su sinapsis. Como ya sabemos, la acetilcolina en el parasimpático va a ser liberada en las dos sinapsis, siendo la segunda la responsable de llevar a cabo su mecanismo de señalización cuando interaccione sobre sus dianas moleculares. Nos estamos refiriendo al receptor colinérgico y de manera específica al receptor muscarínico y nicotínico. ¿Ok? Entonces, cuando la acetilcolina interaccione con dichos receptores, se va a iniciar, en este caso, el mecanismo de acción, es decir, la cascada de señalización, generando por lo tanto cambios bioquímicos y fisiológicos en el órgano blanco, específicamente a nivel celular, para que luego sea responsable del efecto farmacológico. ¿Dónde localizamos a los receptores muscarínicos y nicotínicos? Prácticamente en todo nuestro organismo, ¿ok? Como por ejemplo a nivel del músculo liso, por ejemplo a nivel del aparato digestivo, lo encontramos a nivel de vasos sanguíneos, a nivel, por ejemplo, bronquial, sobre el músculo cardíaco, es decir, a nivel del corazón, en las glándulas secretoras, por ejemplo, a nivel de las glándulas, en este caso sudoríparas, a nivel de las glándulas salivales, ¿ok? Entre otras. Eso significa entonces que donde se localice el receptor colinérgico, desencadenarán diferentes tipos de efectos de manera fisiológica. Pero ¿qué pasa si existe una hipofunción o una hiperfunción? Estos efectos se reducirán o se incrementarán, y eso finalmente desencadenarán el desequilibrio homeostático.
Veamos, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa entonces cuando hay una hipofunción? Simplemente va a haber menos cantidad de acetilcolina, por lo tanto los efectos se van a reducir. ¿Ok? Pero ¿qué pasará si hay una hiperfunción? Es decir, aumento de la capacidad funcional, en este caso colinérgica. Simple y llanamente, ¿qué va a ocurrir con los niveles de acetilcolina? Se incrementarán. Y dicho incremento, ¿qué generarán sobre los efectos? Aumento. Por lo tanto, se acaba de generar el desequilibrio homeostático. ¿Qué deberá de hacerse? Hay que regularlo. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Con el empleo de fármacos. Cuando la actividad colinérgica se encuentre reducida, deberemos de utilizar, en este caso, agonistas colinérgicos. ¿Ok? Y cuando la actividad colinérgica se encuentre aumentada, deberemos de utilizar fármacos que reciben el nombre de antagonistas colinérgicos. Por lo tanto, ellos se encargarán de ¿qué? De regular, ojo, regular dicho desequilibrio homeostático. Perfecto. Veamos ahora lo siguiente. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene fisiológicamente la acetilcolina? Como pueden apreciar, este esquema en algún momento ya lo hemos explicado, ¿sí? Pero vamos a refrescar la memoria. Fisiológicamente la acetilcolina va a buscar a su receptor, en este caso estamos hablando del receptor muscarínico M1, M3 e inclusive el M5. Y este receptor es metabotrópico y que utiliza como transductor a la proteína GQ. Luego de ser activado el receptor, le manda una información a la proteína GQ, el cual inicialmente estaba inactiva, unida a la GDP, la subunidad alfa. Por lo tanto, el guanidil trifosfato lo va a desplazar al GDP, activándose la subunidad alfa, de tal manera que ella activa a la fosfolipasa C, que va a favorecer la transformación del fosfoinositol difosfato en diacilglicerol y en IP3. Luego el IP3 va a unirse a su receptor que se encuentra en el retículo endoplasmático y va a activarlo para que mande una información al canal de calcio y este calcio del retículo salga. Y el diacilglicerol se une a su receptor, en este caso, que viene a ser un canal de calcio, lo va a aperturar y va a ingresar. ¿Qué pasa por lo tanto con los niveles de calcio dentro de la célula? Se van a incrementar. Por ejemplo, si este receptor muscarínico se localiza en los bronquios, ¿qué va a generar el incremento de calcio? Broncoespasmo. Y ese broncoespasmo, ¿cómo se observará en el paciente? Simple y llanamente con la dificultad para respirar. Entonces, si el paciente no puede respirar, ¿qué va a desarrollar? La disnea. Y esto se puede evidenciar, por lo tanto estamos hablando del efecto. Entonces, qué simple. ¿Quién está generando la dificultad para respirar, en este caso específico en el paciente? ¿Quién es el protagonista? La acetilcolina. Pero en realidad, ¿qué hace la acetilcolina? Toda esta cascada de señalización. Lo que trae como consecuencia que en este caso particular, ¿cómo reduciríamos la disnea? Simple y llanamente impidiendo que la acetilcolina siga interaccionando con su diana molecular. ¿Y cómo se llama el fármaco que va a impedir que se siga ligando la acetilcolina al receptor muscarínico? Simple y llanamente antagonistas colinérgicos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, acabamos de ver el mecanismo de acción de la acetilcolina cuando se une al receptor muscarínico.
muscarínico y en este caso a nivel bronquial. Pero resulta que nosotros ya conocemos a la biosíntesis, en este caso de la acetilcolina, ¿ok? ¿Recordarán? La acetilcolina se une a la colina y gracias a la acetiltransferasa de colina va a convertirse en acetilcolina. ¿Para qué? Para que sea almacenado en sus propias vesículas y posteriormente sean liberados al espacio sináptico y luego esta acetilcolina busque a sus dianas moleculares, es decir, a sus respectivos receptores colinérgicos. Por lo tanto, generarán su acción y efecto. Pero ¿qué pasa si esta biosíntesis está muy elevada? Se va a incrementar los niveles de acetilcolina en el espacio sináptico, por lo tanto activarán más receptores. Y esa activación que se encuentra elevada generará un desequilibrio, es decir, una hiperfunción. Pero hay alguien que se encarga de regular dicha hiperfunción. Nos estamos refiriendo a una enzima. Esta enzima recibe el nombre de acetilcolinesterasa. ¿Ok? ¿Qué hace esta enzima? Es el responsable de modificar a la acetilcolina y transformarla en colina y acetato. Es decir, es la encargada de metabolizar a este neurotransmisor. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ese exceso de acetilcolina? El exceso está cambiando químicamente, se está, entre comillas, degradando a colina y acetato y luego la colina regresa a la membrana presináptica para ser nuevamente reutilizada. Por lo tanto, ¿qué pasa con las concentraciones sinápticas de la acetilcolina en el espacio sináptico? Se están reduciendo, ¿ok? Eso implica entonces de que si había exceso de acetilcolina, había un aumento en la actividad. ¿Y ahora qué está pasando? Si se acaba de reducir sus niveles, simple y llanamente se está reduciendo también su actividad. Por lo tanto, la acetilcolinesterasa fisiológicamente controla el exceso, en este caso, de la acetilcolina. ¿Ok? Veamos ahora lo siguiente. Resulta que el primer grupo de fármacos que vamos a estudiar reciben el nombre de parasimpático miméticos, teniendo en cuenta que el sufijo mimético significa agonista. Es decir, a esta familia farmacológica también se le conoce con el nombre de agentes agonistas colinérgicos. Estos fármacos se caracterizan porque van a imitar al sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Ok? Es decir, que van a cumplir la misma función que la acetilcolina. Perfecto. Eso implica entonces que se van a tener que unir también al receptor colinérgico, es decir, al receptor muscarínico y nicotínico. Se van a utilizar clínicamente en caso de que exista una hipofunción colinérgica, es decir, cuando esté trabajando de manera reducida, con la finalidad de incrementar dicha actividad colinérgica. Lógico, si hay hipofunción, está disminuida, por lo tanto el fármaco, ¿qué tendrá que hacer? Aumentar su actividad. ¿Y cómo lo va a hacer? Simple y llanamente a través de su mecanismo de acción. Ya sea, por un lado, aumentando las concentraciones sinápticas de este neurotransmisor o activando a los receptores directamente. Es por eso que estos fármacos agonistas colinérgicos van a cumplir la misma función
que el sistema nervioso autónomo parasimpático. Veamos ahora cómo se clasifica los fármacos que pertenecen a la familia de los parasimpático-miméticos. Dentro de ellas encontramos a la familia de los agonistas colinérgicos de acción indirecta y de acción directa. Veamos el primero. Este grupo de fármacos se caracteriza porque tienen la propiedad de inhibir el metabolismo de la acetilcolina. Y hace un rato en el esquema lo hemos explicado. Es decir, tienen como mecanismo de acción, ojo, actuar sobre la enzima acetilcolinesterasa de tal manera que la va a inhibir. En otras palabras, ¿qué va a pasar con el metabolismo de la acetilcolina? No se va a generar. Por lo tanto, al no metabolizarse, se va a incrementar los niveles de este neurotransmisor de tal manera que van a activar con mayor proporcionalidad a sus receptores y van a generar mayor actividad colinérgica. Es por eso que este grupo de fármacos se utilizan en caso de hipofunción colinérgica. ¿Por qué? Porque la van a incrementar. Clínicamente hablando, se puede utilizar en el caso de la miastenia gravis, que es aquella patología caracterizada por una deficiencia de la motilidad como consecuencia de la disminución notable de los niveles de acetilcolina. En caso de intoxicación por atropina, todos sabemos que la atropina se caracteriza porque es utilizado en caso de intoxicación por órganos fosforados. Pero como habíamos mencionado en sesiones pasadas, es común y frecuente que el especialista atropinice al paciente, es decir, le aplique sobredosis de atropina para tratar de restablecer la toxicidad. Pero ¿qué ocurre? Cuando el paciente está recuperándose, la atropina puede convertirse en tóxico. Por lo tanto, en caso de una toxicidad por esta atropina, se podrá utilizar agonistas colinérgicos de acción indirecta o simple y llanamente también conocido con el nombre de anticolinesterásicos. Se puede utilizar también clínicamente en el tratamiento ocular, específicamente, en este caso, en el glaucoma. Resulta que a nivel hospitalario es común y frecuente que se empleen bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, como por ejemplo el becuronio. El becuronio es un agente farmacológico relajante muscular muy utilizado en anestesiología. Cuando ya se ha terminado la intervención quirúrgica, ¿cómo podríamos reducir el efecto del becuronio para que recupere la motilidad el paciente? Simple y llanamente con anticolinesterásicos. ¿Por qué? Porque él se encargará de neutralizar o revertir la actividad, en este caso del becuronio. Resulta que dentro de esta familia encontramos, como decíamos, a los anticolinesterásicos irreversibles y a los anticolinesterásicos reversibles. ¿Y cuál es la diferencia? Bien simple. Los irreversibles se caracterizan porque se unen a la acetilcolinesterasa mucho más tiempo, impidiendo que ella recupere su actividad. Sin embargo, aquellas que se unen de manera reversible lo van a hacer por un tiempo determinado, de tal manera que posteriormente la enzima acetilcolinesterasa recupera su actividad. Este esquema ya lo conocemos. Tiene que ver con la biosíntesis y metabolismo, en este caso, de la acetilcolina. Pero ¿qué pasa cuando se administra un fármaco anticolineesterásico? Simple y llanamente, él se encargará de inhibir a la enzima de tal manera que ya no se va a seguir metabolizando dicha sustancia química endógena conocida como acetilcolina. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? No se va a reducir sus niveles, al contrario, se va a incrementar.
Por lo tanto, no se va a reducir la activación colinérgica, más bien se van a estimular más receptores colinérgicos, por lo tanto, se incrementará su actividad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que hace, en este caso, los fármacos que pertenecen a la familia de los anticolinesterásicos. Veamos ahora al primer grupo, a los anticolinesterásicos que actúan de manera irreversible. Aquí encontramos a los insecticidas, es decir, a los órganos fosforados. Todos nosotros sabemos que estos insecticidas son extremadamente tóxicos e inclusive pueden provocar hasta la muerte, dependiendo de la dosis consumida, obviamente. Pero, en realidad, ¿qué es lo que ocurre para que el paciente desarrolle los signos y síntomas clásicos de la intoxicación por estos insecticidas? Veamos. Resulta que cuando el insecticida es consumido por esta persona, va a ser absorbida, luego a través de la sangre se van a dirigir a los diferentes órganos y tejidos, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Va a inhibir a la enzima llamada acetilcolinesterasa. Pero dice bien claro acá, se va a unir por un tiempo más prolongado. ¿Y eso qué va a generar? Bien simple, va a incrementarse los niveles ¿de qué? De acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo? Se incrementan dichos niveles, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué va a pasar también? Va a aumentar la activación de los receptores colinérgicos, es decir, el receptor muscarínico y nicotínico, que se encuentran localizadas en muchos órganos, ¿ok? Por ejemplo, a nivel ocular encontramos receptores muscarínicos. ¿Qué va a hacer la acetilcolina que está muy elevada? Va a generar miosis, es decir, contracción de la pupila. A nivel, por ejemplo, de las glándulas salivales, ¿qué va a hacer la acetilcolina? Se va a unir a su receptor muscarínico, lo va a activar en mayor proporción y va a generar hipersalivación o cialorrea. A nivel bronquial, ¿qué va a hacer la acetilcolina? Se va a unir a su receptor muscarínico y va a generar broncoespasmo, es decir, dificultad para respirar. A nivel cardíaco, ¿qué va a hacer la acetilcolina? Se va a unir al receptor muscarínico y va a desencadenar una bradicardia, es decir, una disminución del trabajo cardíaco e inclusive hasta paro cardíaco. ¿Qué va a hacer la acetilcolina cuando interaccione con el receptor muscarínico a nivel de las glándulas secretoras de jugo gástrico? Va a interaccionar con él y va a aumentar el jugo gástrico, generando ella irritación gástrica, gastritis o hasta úlcera, por lo tanto ardor a nivel de la mucosa gástrica. ¿Ok? ¿Qué va a generar, por ejemplo, la acetilcolina a nivel de la placa neuromuscular? Va a generar estimulación de los receptores nicotínicos de tal manera que va a desarrollar, por ejemplo, temblores el paciente a nivel muscular. ¿Ok? Entonces, finalmente, ¿por qué muere el paciente? Por activación excesiva de los receptores colinérgicos. Y finalmente, el paro cardiorrespiratorio es el responsable de dicha muerte. Entonces, aquí, ¿qué ha hecho? El insecticida simple y llanamente ha inhibido la enzima y el responsable directo de la muerte, finalmente, ¿quién es? El exceso de acetilcolina que se ha producido en nuestro organismo. ¿Ok? ¿Qué sustancias químicas se encuentran dentro de este grupo? Estamos hablando del malatión y el paratión, que son los principales componentes de muchos insecticidas. Por lo tanto, ellos no van a cumplir un objetivo terapéutico, pero es necesario conocerlos para identificar el mecanismo de acción de estas sustancias extremadamente peligrosas. Sin embargo,
encontramos a los anticolinesterásicos de acción irreversible, es decir, aquellos fármacos que sí se utilizan clínicamente. ¿Qué van a hacer cuando ingresan, en este caso a nivel celular? Van a inhibir de manera reversible, es decir, posteriormente, la actividad de la acetilcolinesterasa que se encuentra inhibida va a recuperarse. Vienen presentaciones de administración oral y de administración parenteral como tabletas y ampollas. Por lo tanto, pueden ser utilizados de manera ambulatoria y en casos muy particulares a nivel hospitalario. Dentro de este grupo encontramos a 3 principios activos representativos. Nos estamos refiriendo a la neostigmina, fistostigmina y piridostigmina. Cabe mencionar que la prostigmina, ojo, no pertenece a esta familia porque estos 3 componentes son principios activos o fármacos. En cambio, la piridostigmina es un medicamento comercial. No confundir. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esta neostigmina, fistostigmina y piridostigmina con frecuencia es utilizado clínicamente en el tratamiento de la miastenia gravis, por ejemplo. ¿Ok? Pero también se puede utilizar en el tratamiento del glaucoma. Veamos ahora a los agonistas colinérgicos de acción directa. ¿Por qué se le llaman así? Porque simple y llanamente estos fármacos tienen la capacidad de activar al receptor muscarínico y nicotínico directamente, al igual como lo hace la acetilcolina. Eso significa que tienen una excelente afinidad por estos receptores. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Simple y llanamente interaccionar con dichos receptores para activarlo. Es por eso que se les conocen como fármacos agonistas. Y al activarlo, ¿qué va a pasar? Con la actividad colinérgica se van a incrementar. Si ustedes se han dado cuenta, las de acción indirecta respecto a estas que estamos viendo que son acción directa, tienen la misma finalidad. ¿Cuál es? Aumentar la actividad colinérgica, pero lo hacen de diferentes maneras. Clínicamente hablando, este grupo de fármacos se pueden utilizar muy bien en anestesiología, es decir, para garantizar una buena intervención quirúrgica. También se puede utilizar en atonías musculares, en donde en este caso la motilidad se encuentre disminuido o deficiente. Se puede utilizar también para garantizar un buen diagnóstico a nivel oftalmológico. Se puede utilizar también en casos de intoxicación por antimuscarínicos. E inclusive se puede utilizar también como parte de la estrategia terapéutica de aquellas personas que son consumidoras del cigarrillo, específicamente en el tabaquismo. ¿Ok? Dentro de esta familia de agonistas colinérgicos de acción directa, encontramos a 2 subfamilias, a los agonistas nicotínicos y a los agonistas muscarínicos. Veamos a continuación un esquema que nos va a explicar gráficamente cómo actúan los agonistas muscarínicos y nicotínicos. Aquí tenemos, por ejemplo, la presinapsis, el espacio sináptico y la pos, ¿verdad? Perfecto. En la pre se lleva a cabo la biosíntesis de la acetilcolina, como ya lo habíamos mencionado. Son almacenados, en este caso, en sus propias vesículas. Luego salen al espacio sináptico y van a localizar a su receptor. Aquí está el receptor nicotínico y aquí está el receptor muscarínico. Cabe mencionar que el receptor muscarínico M2 también se puede localizar en la membrana presináptica. ¿Ok? Perfecto. Pero también localizamos a la ACHE, a la acetilcolinesterasa. ¿Y cuál es su función? Metabolizarla para que se convierta en colina y en acetato y luego la colina retorne y sea reutilizada. Entonces la acetilcolina, como pueden apreciar en este esquema, está uniéndose aquí, ¿con quién? Con el receptor muscarínico
En este lado con el receptor nicotínico y aquí con el receptor muscarínico M2. Por lo tanto, ¿qué van a generar? Simple y llanamente su mecanismo de acción, es decir, su mecanismo de señalización. ¿Ok? Pero cuando hay poca cantidad de acetilcolina, es decir, este neurotransmisor, cuando es liberado en mínimas cantidades porque existe una hipofunción, ¿qué va a suceder? Van a quedarse receptores colinérgicos libres. Por lo tanto, dicha hipofunción genera ¿qué cosa? El desequilibrio homeostático. Por lo tanto, no va a haber una buena actividad colinérgica. Entonces, necesariamente, ¿qué se deberá de utilizar? Agonistas muscarínicos o agonistas nicotínicos. ¿Para qué? Para que ellos activen a dichos receptores, ojo, a dichos receptores que no están siendo activados por la deficiencia de acetilcolina. ¿Y qué va a pasar cuando ellos lo activen? Va a tratar de ¿qué? De reestablecerse, en este caso, el desequilibrio. En otras palabras, se estaría controlando, por lo tanto, desapareciendo la hipofunción. En otras palabras, ¿qué hacen los agonistas, tanto muscarínicos como nicotínicos? Van a imitar, en este caso, a la acetilcolina. Veamos al primer subgrupo. Nos estamos refiriendo a los agonistas colinérgicos nicotínicos. Como su mismo nombre lo dice, serán aquellos fármacos que van a activar única y exclusivamente al receptor nicotínico. ¿Ok? Estos fármacos se caracterizan porque al estimular a dicho receptor, van a aperturar los canales de sodio para que ingresen de afuera hacia adentro de la célula. Y al incrementarse el sodio dentro de la célula, va a generar una despolarización de la membrana y ella finalmente va a ser el responsable de los efectos. ¿Qué tipo de receptores nicotínicos existen? El NM y el NN. El primero, que representa al receptor nicotínico localizado a nivel de la placa neuromuscular, y el receptor NN a nivel neuronal. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. En donde cada uno de ellos va a iniciar su propia cascada de señalización. Veamos a los agonistas nicotínicos. El primer agonista nicotínico por excelencia es la acetilcolina. Resulta que él se encuentra dentro de nosotros, por lo tanto es una sustancia endógena. Pero también existe de manera exógena, es decir, la podemos conseguir, ¿listo? Como sustancia química, pero con la particularidad que solo son utilizados con fines experimentales, es decir, para realizar ensayos en animales de experimentación, porque es extremadamente tóxico. ¿Ok? Sin embargo, la muscarina, la nicotina y la succinilcolina también son agonistas nicotínicos, teniendo en cuenta que la muscarina, aquí está, ojo, también se puede unir al receptor muscarínico. Pero aquí vemos la afinidad de menos a más. La acetilcolina está en una zona intermedia, ¿ok? Sin embargo, la muscarina se va a unir mínimamente con el receptor nicotínico. En cambio, la nicotina se va a unir con mayor proporcionalidad al receptor nicotínico, ¿ok? Resulta que de estos fármacos que estamos mencionando, el que actualmente se utiliza clínicamente es la nicotina, ¿ok? La nicotina que se puede utilizar para el tratamiento del
tabaquismo, ¿ok? Existiendo, por ejemplo, ojo, chicles de nicotina. Ahí está, hay chicles de nicotina. Y también encontramos parches de nicotina que se van a aplicar o colocar sobre la piel. Es decir, son parches transdérmicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero profesor, si uno consume cigarrillo, indirectamente está consumiendo muchos componentes, entre ellos la nicotina. Y el consumo de cigarrillos a la larga es peligroso, hasta cancerígeno. Pero si ahora usted está dando solo nicotina, pareciera entenderse que al final va a ocurrir lo mismo, cáncer. Resulta que no. Y luego lo vamos a explicar detalladamente. ¿Ok? Sin embargo, la succinilcolina es conocido con el nombre de bloqueador neuromuscular despolarizante. Aquí está el nombre comercial, el Distensil. Que él también interacciona con el receptor nicotínico de la placa neuromuscular, de tal manera que van a aperturar el canal de sodio para favorecer la despolarización con mayor intensidad y generar una relajación muscular. Por lo tanto, esto es utilizado en las intervenciones quirúrgicas, específicamente en cirugías mayores. Veamos ahora cuál es el mecanismo que produce el hecho de que una persona consuma cigarrillos, ¿ok? Resulta que el cigarrillo está compuesto por diversas sustancias químicas y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de la nicotina, ¿ok? Veamos. Una vez que esta persona fuma, la nicotina va a acceder al organismo, ¿ok? Ella va a penetrar la circulación e inmediatamente se va a dirigir al sistema nervioso central, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que en el sistema nervioso central se lleva a cabo la sinapsis. Ahí está. ¿Qué ocurre? Esta nicotina va a ubicar a su diana molecular, que es el receptor nicotínico. Aquí está la nicotina, ¿ve? Aquí está el receptor. Pero en este caso, el receptor nicotínico tiene una subunidad beta, ojo, que es el más importante en este caso para la nicotina. ¿Por qué? Porque ella va a transmitir la información de tal manera que va a estimular, ojo, la liberación de mayor cantidad de dopamina en el espacio sináptico. ¿Ok? Entonces, aquí participa la nicotina, manda una información para que luego se incremente la biosíntesis y liberación de dopamina. ¿Ok? Esta dopamina posteriormente será el responsable de la sensación placentera que siente el personaje que está fumando. ¿Estamos de acuerdo? Y dicha liberación de este neurotransmisor va a activar muchos puntos del sistema nervioso central, específicamente a nivel hipotalámico, en donde se activará el centro de las emociones. Por lo tanto, el paciente o la persona va a estar a gusto, va a sentir satisfacción, va a sentir placer cada vez que está fumando. ¿Ok? Pero ¿qué sucede cuando este personaje deja de fumar pero es adicto? El sistema nervioso central va a percibir rápidamente esos cambios, es decir, la ausencia de la nicotina. Por lo tanto, todo este mecanismo no se está desarrollando, es decir, se va a producir
una abstinencia a la nicotina. Por lo tanto, el paciente va a entrar en estado de desesperación por conseguir más cigarro para fumar. ¿Estamos de acuerdo? Lo que trae como consecuencia que va a iniciarse nuevamente todo este procedimiento. Es decir, va a iniciarse, ¿qué cosa? La presencia de la nicotina, la activación de su receptor y la subunidad beta le manda una información a la biosíntesis de dopamina para ser liberado en mayor proporción y nuevamente el paciente perciba ese placer que necesita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se han dado cuenta, aquí el responsable directo de dicha satisfacción que experimenta el paciente, ¿quién es? La nicotina. Por lo tanto, ¿qué se va a hacer para tratar a este paciente adicto al cigarrillo? Se le va a prescribir nicotina, pero ya no bajo la forma de cigarro, sino bajo la forma de ¿qué? De parches transdérmicos o a través del consumo de chicles de nicotina. Por lo tanto, la pregunta cae por su propio peso. Al prescribirse, ya sea parches o chicles, ¿va a ingresar o no nicotina al organismo del paciente? Por supuesto, ¿verdad? Pero ya no a través del cigarrillo. Por lo tanto, continuará todo esto, ¿sí o no? Pero ya no está ingresando los otros insumos del cigarrillo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el paciente va a sentir el mismo placer al consumir dichos productos farmacéuticos, de tal manera que la va a sustituir por el cigarro. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de otra manera, en una persona normal hay liberación de dopamina en cantidades fisiológicas o normales. Pero ¿qué ocurre cuando se consume cigarrillo y contiene nicotina? Ahí está. ¿Qué pasa? Esta neurona le manda una mayor información ¿a quién? A las neuronas que se encargan de fabricar dopamina. Por lo tanto, va a elevarse su liberación y por lo tanto van a generar mayor acción y por lo tanto mayor placer en el paciente. Si eso lo hace el cigarrillo a través de la nicotina como uno de sus componentes, la nicotina en parche hará lo mismo. ¿Ok? Pero ¿qué sucede en la placa neuromuscular? Aquí tenemos, por ejemplo, esquematizado la placa neuromuscular y aquí tenemos, por ejemplo, la presinapsis, ¿ok? La célula presináptica. ¿Qué ocurre? La acetilcolina es producida, ¿ok? En las terminaciones presinápticas, es liberada y luego va a localizar a sus dianas, ¿ok? Pero resulta que en la placa neuromuscular encontramos fundamentalmente a un receptor y nos estamos refiriendo ¿a quién? Al receptor nicotínico. Eso es importante. El receptor nicotínico. ¿Listo? Este receptor nicotínico es un receptor ionotrópico. ¿Qué significa? Que es acoplado a canal iónico. Y aquí está el canal. Por lo tanto, la acetilcolina, observen, está clarito en este esquema. Aquí está. Al unirse a este receptor, ¿qué pasa? Automáticamente va a aperturar el canal de sodio. ¿Para qué? Para que pueda ingresar mayor cantidad de sodio de afuera hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con los niveles de dicho sodio? Simple y llanamente se van a incrementar. Y al incrementarse dichos niveles, ¿qué va a producir? Va a aumentar la despolarización de la membrana. ¿Estamos de acuerdo? Y dicha despolarización
va a generar bloqueo de la placa neuromuscular. ¿Ok? Es por eso que los fármacos que actúan igual a la acetilcolina se le denominan bloqueadores neuromusculares. En este caso, la succinilcolina. ¿Qué hace? Hace prácticamente lo mismo, lo va a imitar. Por lo tanto, ¿qué está generando? Una despolarización marcada por el ingreso de sodio, es decir, está bloqueando a la placa neuromuscular. A esta succinilcolina también se le conoce con el nombre de bloqueador neuromuscular despolarizante. ¿Ok? Bloqueador neuromuscular despolarizante. Resulta que los agonistas muscarínicos se caracterizan porque son aquellos principios activos que van a activar al receptor M, pudiendo ser el receptor M1, M2, M3, M4 o M5. Estos receptores la podemos encontrar en diversos órganos. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, el corazón, el sistema nervioso central, en el músculo liso bronquial, ¿ok? A nivel ocular, a nivel, por ejemplo, del estómago, a nivel del intestino, etc. ¿Ok? Cabe mencionar que los receptores muscarínicos se caracterizan porque son receptores metabotrópicos, ¿ok? Es decir, acoplados a proteína G. Como podemos apreciar aquí tenemos ¿qué cosa? Aquí está el receptor muscarínico y el receptor nicotínico, ¿verdad? Perfecto. Pero veamos, por ejemplo, qué particularidad tiene cada uno de ellos. El receptor muscarínico tiene 7 dominios transmembranas. Ahí está, miren qué interesante. ¿Ok? Y eso lo hemos visto en sesiones pasadas. En cambio, el receptor nicotínico tiene 4 subunidades y es acoplado, en este caso, a canal iónico o ionotrópico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué pasa entonces con los agonistas muscarínicos? Simple y llanamente, el receptor se encuentra disponible para ser activado por la propia acetilcolina, como lo vemos aquí, pero cuando hay hipofunción, muchos de ellos quedarán libres. Por lo tanto, ¿quiénes se harán presentes? Los agonistas muscarínicos, es decir, van a ubicar a los receptores libres para activarlo y desencadenar el mismo mecanismo de acción que la acetilcolina. Por lo tanto, lo van a imitar. ¿Ok? Dicho de otra manera, veamos aquí. ¿Qué hace la acetilcolina sobre el receptor muscarínico M1, M3? Bien simple. Va a activarlo, le manda una información a la proteína GQ y la proteína GQ activa la fosfolipasa C. Luego la fosfolipasa C hace posible que el fosfoinositol difosfato se transforma en inositol trifosfato y diacilglicerol. Luego el diacilglicerol activa la proteína quinasa C y hace posible que ingrese calcio del espacio extracelular hacia el espacio intracelular. Luego el IP3 se une a su receptor localizado en el retículo y hace posible que se aperture un canal del retículo para que salga calcio. Entonces el calcio incrementado dentro de la célula, que va a generar contracción. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, una contractilidad. Si estamos hablando, por ejemplo, del músculo liso bronquial, esa contracción recibirá el nombre de ¿qué? De broncoconstricción o contracción bronquial. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, acabamos de ver el mecanismo de acción, en este caso, de la acetilcolina. ¿Qué era un agonista?
colinérgico, específicamente muscarínico, bien simple. ¿Qué va a hacer? Fácil, pues. Va a hacer que este receptor también sea activado. ¿Para qué? Para generar su mecanismo de señalización e imite ¿a quién? A la acetilcolina. ¿Ok? Perfecto. Como podemos apreciar, el receptor muscarínico tiene 7 dominios transmembrana, el grupo amino terminal en el espacio extracelular y el carboxilo terminal dentro de la célula. ¿Qué fármacos agonistas muscarínicos existen? Como habíamos mencionado, la acetilcolina es endógeno pero también exógeno, recordando que el exógeno se usa con fines de ensayos de experimentación. La muscarina, ojo, tiene afinidad más por el receptor muscarínico que por el receptor nicotínico. En cambio, la nicotina tiene afinidad por el receptor nicotínico que por el receptor muscarínico. ¿Ok? Ya la nicotina ha sido explicada en las diapositivas anteriores. Sin embargo, tenemos a la pilocarpina, al betanecol y al carbacol. ¿Ok? Teniendo en cuenta que se pueden utilizar, ¿listo?, de manera ambulatoria o a nivel hospitalaria. Teniendo en cuenta que la pilocarpina viene única y exclusivamente en gotas oftálmicas, muy utilizado por el oftalmólogo para determinar la capacidad funcional del globo ocular. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, actúa como un agente miótico. ¿Por qué? Porque produce miosis. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Veamos ahora lo siguiente. Resulta que estos fármacos que hemos mencionado, las que frecuentemente se emplean clínicamente son dos: la pilocarpina y el betanecol. Por ejemplo, la pilocarpina para caso de problemas oculares básicamente. ¿Ok? En cambio, el betanecol en caso de ausencia del tono muscular a nivel gástrico, intestinal, vesical. ¿Estamos de acuerdo? Que pueden ser de alguna manera aquellos fármacos que van a restituir la motilidad, dependiendo obviamente del órgano donde está actuando dicho fármaco. Veamos ahora a la segunda gran familia que está relacionado con el sistema nervioso autónomo parasimpático. Nos estamos refiriendo a los parasimpaticolíticos, recordando que el sufijo líticos significa antagonista. Es decir, nos encontramos frente a los agentes farmacológicos antagonistas colinérgicos, o también conocidos con el nombre de anticolinérgicos. Estos fármacos tienen la capacidad de inhibir la actividad del sistema nervioso autónomo parasimpático. Es decir, van a ser utilizados clínicamente en aquellos trastornos que estén relacionados con la hiperfunción colinérgica, es decir, donde haya exceso de la biosíntesis, en este caso de acetilcolina, y por lo tanto aumento de la actividad colinérgica. En otras palabras, este grupo de fármacos tienen por objetivo reducir la actividad colinérgica que se encuentra incrementada. El mecanismo de acción de estos agentes farmacológicos básicamente está relacionado con el bloqueo de los receptores muscarínicos y nicotínicos con la finalidad de que no sea activado por el agente endógeno, es decir, por el neurotransmisor conocido con el nombre de acetilcolina. Dentro de los parasimpaticolíticos encontramos a dos familias pequeñas: a los antagonistas nicotínicos, es decir, a aquellos que bloquean al receptor nicotínico, y a los antagonistas muscarínicos, porque bloquean a los receptores M1, M2, M3, M4 o hasta el M
5 y dependerá fundamentalmente del tipo de receptor y el órgano donde se encuentre actuando estos fármacos. Veamos entonces gráficamente lo que ocurriría en el caso de que se empleen antagonistas colinérgicos. Este esquema representa, ya lo dijimos, a la biosíntesis de la acetilcolina, que será liberada y ella va a interaccionar con sus dianas moleculares, en este caso receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Qué pasaría si hay exceso de acetilcolina en el espacio sináptico? Fácil la respuesta, profesor. ¿Qué va a pasar? Van a activar a más receptores. Y al activar a más receptores muscarínicos y nicotínicos, ¿qué va a causar? Mayor actividad, ¿ok? La actividad colinérgica se va a incrementar. ¿Y eso qué va a generar? Mayor efecto. Por lo tanto, se acaba de romper el equilibrio. ¿Qué deberá de hacer entonces el médico tratante? Reducir dicho efecto y por lo tanto dicha actividad. ¿Y cómo lo podrá conseguir? Única y exclusivamente utilizando fármacos antagonistas, ya sean muscarínicos o nicotínicos. En otras palabras, si hay muchos receptores activados, tendrá que desplazar a la acetilcolina. ¿Para qué? Para bloquearlo. Es decir, al generar dicho bloqueo, ya no va a poder activarse. Por lo tanto, ¿qué va a suceder con la actividad colinérgica? Va a empezar a ¿qué? A disminuir, gracias en este caso a los antagonistas. Por lo tanto, estamos regulando el desequilibrio homeostático. Dentro de los agentes parasimpaticolíticos encontramos aquellos que actúan sobre el receptor nicotínico o el receptor muscarínico. Es por eso que se clasifican en antagonistas nicotínicos y antagonistas muscarínicos. ¿Ok? Veamos el primero. Este grupo de fármacos que pertenecen a esta familia se caracterizan porque van a inhibir la acción de la acetilcolina endógena, es decir, el neurotransmisor. ¿Y cómo lo van a conseguir? A través de su mecanismo de acción. Van a bloquear al receptor nicotínico para impedir que ésta sea activado por la acetilcolina. ¿Y eso qué va a desencadenar? Una reducción de la actividad colinérgica. Por lo tanto, se reduce también la despolarización. ¿Por qué? Porque la acetilcolina ya no va a seguir activando a dicho receptor. En otras palabras, se va a generar un bloqueo de la placa neuromuscular, teniendo en cuenta que el receptor nicotínico se encuentra en abundancia en dicha placa. Por lo tanto, va a producir como efecto una relajación muscular, muy empleada en caso de las cirugías mayores. Motivo por el cual clínicamente a este grupo de fármacos se le va a utilizar en anestesiología para generar una relajación muscular marcada y el paciente sea sometido adecuadamente a la intervención quirúrgica. Estamos refiriéndonos a la anestesia general. ¿Ok? ¿Qué fármacos encontramos dentro de este grupo? El becuronio, rocuronio, mevacuronio, pancuronio, atracurio. Cabe mencionar que a este grupo de fármacos también se le conocen con el nombre de bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Ojo, sin embargo, ya hemos visto en las diapositivas anteriores que hay un bloqueador neuromuscular despolarizante y él es agonista. En cambio, estos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, ¿qué son? Son
antagonistas. ¿Estamos de acuerdo? Una diferencia significativa, pero que al final ambos van a generar bloqueo de la placa neuromuscular. Y ambos también se utilizan en casos de intervenciones quirúrgicas mayores. ¿Qué fármacos encontramos aquí? Ya lo mencionamos, el becuronio es uno de los más utilizados con frecuencia en anestesiología, lo que no significa que el resto no se utilice. Ojo, ¿eh? Perfecto. A este grupo de fármacos, repito, se le caracteriza porque son antagonistas de los receptores nicotínicos y estos receptores se encuentran localizados única y exclusivamente en la placa neuromuscular. Por lo tanto, generan un bloqueo de dicha placa. Es decir, se le conocen como bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Son de uso exclusivo hospitalario. Esto no se puede utilizar de manera ambulatoria. ¿Ok? Se van a utilizar para casos de intervenciones quirúrgicas mayores. Es decir, cuando se empleen anestésicos generales. Pero ojo, él no es un anestésico general, sino van a acompañar a los anestésicos generales tradicionales. Pero dijimos hace un rato que cuando el paciente recibe, por ejemplo, este grupo de fármacos y ya se necesita que se recupere, podemos reducir su actividad, claro que sí. ¿Cómo? Mediante el empleo de un anticolinesterásico, que en este caso es la neostigmina. ¿Y qué va a hacer la neostigmina? Ojo, el rocuronio, mevacuronio, pancuronio, becuronio están bloqueando al receptor nicotínico. ¿Qué hace la neostigmina? Bien simple, inhibe a la acetilcolinesterasa, ¿verdad? ¿Y qué va a ocurrir? Va a aumentar la acetilcolina. Y como se está aumentando la acetilcolina se va a ir al receptor nicotínico y lo va a sacar al becuronio. Por lo tanto, lo va a desplazar. ¿Y qué va a ocurrir? La acetilcolina, al interaccionar con su receptor, va a empezar a generar la despolarización de tal manera que el paciente va a recuperar su motilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo también se puede utilizar estos fármacos? Fácil, en la cirugía. Pero ¿cómo podremos reducir o neutralizarlo? Única y exclusivamente cuando utilizamos un anticolinesterásico como la neostigmina. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Este esquema también lo hemos explicado. Antes de que aparezca el fármaco, esto es generado por la acetilcolina, ¿verdad? La acetilcolina va a iniciar la cascada de reacciones de señalización, que está representado por ¿quién? Por esa molécula rosadita. Esta es la acetilcolina, ¿verdad? Al unirse acá con su receptor nicotínico, ¿qué generaba? Habíamos mencionado la despolarización. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir cuando se utilicen, en este caso, antagonistas nicotínicos como el becuronio? Se va a dirigir a este receptor y ¿qué va a suceder? No va a permitir que se una ¿quién? La acetilcolina. Por lo tanto, está bloqueando al receptor. Y al bloquear al receptor, automáticamente se va a seguir abriendo el canal. No. Por lo tanto, ya no va a haber mucho sodio. Y al no existir sodio, en este caso, dentro de la membrana, se está reduciendo la despolarización. Por lo tanto, ¿qué se está generando? Un bloqueo neuromuscular, ojo, no despolarizante. ¿Y quién es el responsable? El fármaco. Entonces, acabamos de ver el mecanismo de acción de aquellos fármacos que son
antagonistas muscarínicos, específicamente el mecanismo de acción del becuronio sobre la placa neuromuscular. Veamos ahora a los antagonistas muscarínicos, también conocido con el nombre de antimuscarínicos. ¿Estamos de acuerdo? Cabe mencionar que aquellos que bloquean al receptor nicotínico, ¿ok?, llamados antagonistas nicotínicos, y aquellos que bloquean a los receptores muscarínicos, antagonistas muscarínicos o antimuscarínicos, a ambos también se le conocen como anticolinérgicos. ¿Ok? Perfecto. Veamos entonces a esta gran familia de parasimpaticolíticos. Este grupo de fármacos se caracterizan porque también inhiben la actividad de la acetilcolina como neurotransmisor, pero con la particularidad que van a bloquear ahora al receptor muscarínico que se localizan casi en todos nuestros órganos. ¿Ok? Perfecto. Al bloquear a este receptor, estamos impidiendo de que dicho receptor sea activado por la acetilcolina, por lo tanto estamos disminuyendo la actividad colinérgica mediada por dicho receptor. Clínicamente hablando, tiene varias utilidades. Se pueden utilizar en casos de intoxicación por órganos fosforados. Se puede utilizar en oftalmología para hacer pruebas de diagnóstico, es decir, actuar como un agente midriático para provocar midriasis ocular. También se pueden utilizar para controlar diversos tipos de espasmos, es por eso que se le conocen también como antiespasmódicos. Se puede utilizar también para controlar el espasmo bronquial, específicamente en el asma, es por eso que también se le conocen como broncodilatadores, teniendo en cuenta que aquí no se encuentra el salbutamol, porque eso ya lo hemos explicado cuando hemos estudiado farmacología del sistema nervioso autónomo simpático. También se caracteriza porque se puede utilizar clínicamente en el tratamiento complementario de esta enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson. ¿Ok? Teniendo en cuenta que en el Parkinson hay una hiperactividad colinérgica. Entonces se pueden utilizar antimuscarínicos y vamos a detallarlo más adelante. También se puede utilizar en caso de gastritis o úlcera en donde se haya determinado que hay una hiperfunción o hipersecreción gástrica, en donde el jugo gástrico se encuentra en niveles muy altos que finalmente contribuyen a la gastritis o úlcera. Estos antagonistas muscarínicos es lo que más existe en la oficina farmacéutica, es lo que más se utiliza clínicamente. ¿Ok? Entre ellas encontramos, por ejemplo, a la atropina, a la iosina o el evotilbromuro de iosina, a la pargeberina o también conocido como propinoxato de pargeberina, la trimebutina, la oxibutinina, tropicamida, ipratropio, ciclopentolato, oxitropio, tiotropio, biperideno, triexifenidilo, pirenzepina, telenzepina y otros. ¿Ok? Resulta que la atropina es considerado como el antimuscarínico de mayor potencia. ¿Ok? Es por ello que él se utiliza en caso de intoxicación por órganos fosforados, porque va a bloquear a todos los receptores muscarínicos de los diferentes órganos que se encuentran afectados por la acetilcolina. ¿Ok? Recordarán que hace un rato mencionamos, cuando la acetilcolina esté elevada por acción del malatión o paratión, muchos órganos se ven afectados. Uno de ellos es la pupila, por ejemplo, el ojo. ¿Qué pasa? La atropina se va a dirigir, en este caso, al receptor muscarínico y lo va a bloquear, de tal manera que la pupila que estaba contraída ahora se va a empezar a dilatar.
a nivel de los bronquios, la acetilcolina generaba broncoespasmo cuando activaba el receptor muscarínico localizado en las células bronquiales. ¿Qué va a hacer la atropina? Se va a dirigir a este receptor, lo va a bloquear, por lo tanto la acetilcolina ya no va a seguir generando broncoespasmo. ¿Qué va a pasar con los bronquios? Se van a dilatar. ¿Ok? A nivel cardíaco, ¿qué hacía la acetilcolina? Disminuir el trabajo del corazón. Inclusive dijimos, al extremo de poder separar. Es decir, genera una bradicardia marcada. ¿Qué va a hacer la atropina? Va a bloquear a ese receptor para que la acetilcolina no siga generando esa incapacidad funcional del corazón. Por lo tanto, va a recuperar su función cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la atropina es el antimuscarínico por excelencia, que en ampollas se utiliza en caso de intoxicación por órganos fosforados. Pero también existe atropina en gotas oftálmicas. ¿Y eso qué significa? Que se van a utilizar en oftalmología para generar una midriasis ocular. ¿Ok? La iosina, la pargeberina, la trimebutina, la oxibutinina son también conocidos como antiespasmódicos, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos van a controlar los espasmos gastrointestinales. Uno de ellos bien conocido, la iosina, por ejemplo. El nombre comercial más conocido, la buscapina, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la acetilcolina genera contracción gástrica, por lo tanto, espasmos o cólicos. ¿Qué hará la iosina? Va a bloquear al receptor para que no siga generando el espasmo la acetilcolina. Por lo tanto, estaría actuando como un antiespasmódico. ¿Ok? La tropicamida y el ciclopentolato solamente vienen en gotas oftálmicas. Por lo tanto, eso significa que al aplicarse a nivel ocular va a bloquear el receptor muscarínico de tal manera que la acetilcolina ya no siga generando miosis, por lo tanto van a generar una midriasis. Es por eso que a ellos dos que se aplican tópicamente a nivel ocular se le conocen como agentes midriáticos. Sin embargo, hemos visto hace un rato a la pilocarpina, es un agente miótico. Si a una persona le aplican, por ejemplo, pilocarpina, ¿qué va a pasar con su pupila? Va a generarse una miosis. ¿Y va a poder ver bien? No. ¿Ustedes creen que el oftalmólogo lo va a mandar a su casa una vez que le aplica pilocarpina? No, porque va a tener dificultad para poder observar. ¿Qué puede hacer para reducir rápidamente el efecto de la pilocarpina? Utilizar un antagonista. ¿Por qué? Porque la pilocarpina es un agonista. ¿Y qué puede aplicarle? Puede ser tropicamida, ciclopentolato o inclusive la propia atropina, pero cabe mencionar en gotas. Por lo tanto, ¿qué está haciendo la atropina, la tropicamida y el ciclopentolato? Está disminuyendo la actividad de la pilocarpina hasta restituirse, en este caso, el trabajo del ojo, que es mejorar la visión. ¿Ok? Luego tenemos el ipratropio, oxitropio y tiotropio, que son fármacos antimuscarínicos, pero que es de uso exclusivo en el asma bronquial. Es decir, van a bloquear el receptor muscarínico del músculo liso bronquial, de tal manera que la acetilcolina no siga generando broncoespasmo. Por lo tanto, ¿qué va a causar? Broncodilatación. Es por ello que el bromuro de ipratropio, bromuro de oxitropio, bromuro de tiotropio puede ser considerado por el especialista como broncodilatadores para controlar, en este caso, el asma bronquial. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos al biperideno y al triexifenidilo. Estos dos fármacos se caracterizan porque también son agentes antimuscarínicos que tienen por particularidad emplearse única y exclusivamente en el tratamiento del Parkinson. Pero ¿cuál es la justificación? Resulta que en el Parkinson existe una incapacidad funcional de la sustancia negra o nigra como consecuencia de una alteración. ¿Listo? ¿Eso qué significa?
que, por ejemplo, la sustancia negra se va degenerando en función al tiempo. Por lo tanto, va a disminuir la producción de dopamina y la acetilcolina va a aumentar su actividad. Listo, ahí está la clave. Si en el Parkinson está aumentada la actividad colinérgica, ¿qué significa? Que la acetilcolina está estimulando demasiado los receptores muscarínicos. ¿Y qué genera en el paciente? Los temblores clásicos. ¿Estamos de acuerdo? Y si hay deficiencia de dopamina, con mucha mayor intensidad se va a generar dichos temblores. ¿Qué deberá de hacer entonces el biperideno y triexifenidilo como parte de la estrategia terapéutica del Parkinson? Simple, como son antimuscarínicos, van a bloquear el receptor muscarínico, estamos de acuerdo, de tal manera que la acetilcolina no siga activándolo y por lo tanto no siga generando dichos temblores. ¿Ok? La pirenzepina y telenzepina son conocidos también como inhibidores de la secreción gástrica. Son fármacos antimuscarínicos que se caracterizan porque actúan fundamentalmente en las células parietales del estómago. Van a bloquear el receptor muscarínico de esa zona, de tal manera que la acetilcolina ya no siga activando a este receptor y por lo tanto ya no siga elevando la producción de jugo gástrico. En otras palabras, ambos fármacos que hacen sobre la producción del jugo gástrico la van a disminuir. Por lo tanto, se controla, en este caso, la gastritis o la úlcera que pueda estar desarrollando el paciente. Gráficamente, ¿cómo sería? Bien simple, ¿no? Hace un rato mencionamos que aquí estaba presente ¿quién? La acetilcolina. Si esta figura representaba al músculo liso bronquial, ¿qué pasaba? La acetilcolina va a desencadenar su mecanismo de acción. Es decir, esta acetilcolina, ¿qué va a hacer? Va a generar todos estos cambios. Y el calcio, esto ya quedó claro, el calcio va a generar broncoespasmo. ¿Estamos de acuerdo? Y dicho broncoespasmo, obviamente, disne. Si el responsable del broncoespasmo es la activación de este receptor por la acetilcolina, si se aplica bromuro de ipratropio, oxitropio o tiotropio, ¿qué va a tener que hacer este fármaco sobre este receptor? Simple y llanamente tendrá que sacarlo a la acetilcolina, ¿estamos de acuerdo? De tal manera que será ocupada ¿por quién? Por el bromuro de ipratropio para poder bloquearla. De tal manera que la acetilcolina ya no se puede unir a él. ¿Y qué va a pasar con todos estos cambios? Simple y llanamente no se van a realizar. Y al no realizarse, ¿qué significa? Que no seguirá incrementándose calcio. Por lo tanto, ¿qué pasa con el broncoespasmo? Es decir, los bronquios se van a empezar a dilatar. Por lo tanto, ¿qué efecto estará generando el bromuro de ipratropio? Simple y llanamente la broncodilatación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acabamos de explicar el mecanismo de acción, en este caso, de los antimuscarínicos como el bromuro de ipratropio. Y finalmente existe un grupo de fármacos que recibe el nombre de reactivadores de la acetilcolinesterasa. Como su mismo nombre lo dice, ellos
se caracterizan porque van a restituir la actividad, en este caso de la acetilcolina, como simple y llanamente uniéndose, ojo, se van a unir ¿a quién? A la ACHE, es decir, a la acetilcolinesterasa, de tal manera que él recupera su función. ¿Y cuál era la función de la acetilcolinesterasa? Metabolizar a la acetilcolina. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por lo tanto, eso implica que se va a iniciar el metabolismo de dicho neurotransmisor, por lo tanto se reduce su actividad colinérgica. Se puede utilizar, ojo, como profilaxis de la intoxicación por órganos fosforados o en el tratamiento de la intoxicación por órganos fosforados. Pero profesor, ¿cómo profilaxis, no? Resulta que todos nosotros sabemos que aquellos que se dedican a la agricultura es común y frecuente que utilicen insecticidas, pesticidas, ¿verdad? Y generalmente están constituidos por, obviamente, órganos fosforados. Entonces, es muy probable que se les recomiende que se apliquen o consuman estos fármacos con la finalidad de que la acetilcolinesterasa no sea inhibida por este tóxico, de tal manera que no se desarrolle la toxicidad, ¿ok? De manera profiláctica. Y si está en el hospital desarrollando los signos y síntomas clásicos de dicha intoxicación, la pralidoxima va a activar a la enzima para que él metabolice ese exceso de acetilcolina. ¿Qué fármaco es el único representante de esta familia? La pralidoxima, ¿ok? Inclusive la pralidoxima con frecuencia se puede utilizar de manera complementaria a la atropina. ¿Y en dónde se empleaba, dijimos, la atropina? También en caso de intoxicación por órganos fosforados. Al consumirse o aplicarse los dos simultáneamente, se estaría logrando un efecto sinérgico. Muy bien, estimados alumnos, hemos culminado con la presente sesión de aprendizaje, en donde hemos podido conocer más todo lo relacionado a la farmacología del sistema nervioso autónomo parasimpático. Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches.